Seguro de Auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que es lunes de Tolerancia Cero. Carlos Ominami, desde el corazón del comando, Janet Jara nos va a acompañar, y también en CNN, eso después, obviamente, en Tolerancia Cero. Pero en CNN Prime es lunes, así es que es momento de Dirección La Moneda, esa esperada sección en que Macarena Román y Colomba Eichholz nos cuenta lo que está pasando, todo lo que está pasando al interior de los comandos, esta vez de dos comandos, ya ocurrida la primera vuelta. Comencemos de inmediato entonces en esta jornada con titulares. El oficialismo criticó la reunión de José Antonio Kast con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. La nueva jefa de campaña de Janet Jara, la senadora Paulina Bodanovich, afirmó que tomar como referente al presidente Nayib Bukele puede ser popular, pero también preocupante. Por su parte, Kast se reunió esta tarde con la familia Piñera Morel para recibir su apoyo. El Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar al diputado Miguel Ángel Calisto por eventual fraude al fisco cometido entre los años 2018 y 2022, causa en la que 3 ex colaboradores del parlamentario también están imputados. En las elecciones del pasado 16 de noviembre, y pese a estar desaforado, Calisto fue elegido como senador por la Federación Regionalista Verde Social por Aysén. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, reiteró que la acusación constitucional en contra de Diego Pardow no tiene mérito a su juicio. Esto un día de que el Senado vote el libelo contra el ex ministro de Energía. La secretaria de Estado sostuvo además que si el texto se aprueba, marcaría un precedente peligroso al hacer responsable a una autoridad de funciones de organismos técnicos. Y en temas internacionales, Venezuela criticó la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Estados Unidos. Según la vicepresidencia Delcy Rodríguez, Caracas no es ni productor ni traficante de drogas. En paralelo, ya son 7 las aerolíneas que suspendieron vuelos hacia el país caribeño. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y a pocos días de que termine la tramitación y el plazo para tramitar el presupuesto de la Nación para el próximo año, el Senado decidió dedicar hoy lunes a votar partida tras partida en lo que se llama hasta total despacho. Pilar Gutiérrez nos cuenta. La ley de presupuesto atraviesa sus últimos días de tramitación. Hasta total despacho se citó a sesionar al Senado este lunes, con el objetivo de abordar las 15 partidas que quedaron pendientes la semana pasada, que se esperaba fueran las más complejas en su discusión. La mañana, eso sí, se destinó a ministerios que generaban más acuerdo. El gobierno hizo una reducción general de funciones críticas que en la propuesta original del presupuesto era un 10%, se agregaron 10 puntos porcentuales más y por lo tanto quedó una reducción de 20%. Esto no dice relación con el tema de permisos en particular, sino que es de todo el Ministerio de Economía y será el Ministerio de Economía, como los otros ministerios, quien tendrá que ver cómo ajusta el uso de sus funciones críticas para el buen desempeño de la labor del Ministerio. Así, temprano se aprobó Economía, Hacienda y la Contraloría General de la República. También se restablecieron recursos del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores. Para Desarrollo Social, si bien venía aprobado de la Cámara, fueron varias las indicaciones e intervenciones de parlamentarios. Quiero agradecer al Ejecutivo por haber recogido mis indicaciones que fueron declaradas inadmisibles. Son debido a la falta de recursos para las organizaciones que ayudan a las personas con discapacidad. Yo quiero pedirle al Ejecutivo y al Ministro de Hacienda en particular que se pronuncie respecto del cierre que se va a provocar de estas organizaciones de la sociedad civil que van a ver cerradas sus puertas si es que finalmente estas indicaciones no son patrocinadas. El debate más extenso, eso sí, comenzó en la tarde. Hoy día estamos abocados a la situación del despacho del presupuesto, no sabemos a qué hora vamos a terminar. Sentimos que va un poco lento, entonces eso hace presumir que probablemente nos vamos a desocupar bastante tarde. Que tenemos que terminar con todo, porque tenemos que decir que nos quedan como ocho ministerios todavía, y la verdad que deben ser los 8 más difíciles. Senador.
Yo imagino que entre salud y educación nos vamos a tomar la gran parte de la tarde. Así, se esperaba que la discusión más compleja se concentrara en ministerios como Salud, Educación y Seguridad Pública. Sin embargo, partidas como el Ministerio de las Culturas también tuvieron un largo debate que se extendió más de 1 hora. Queremos dar una señal de responsabilidad fiscal también, presidente, en dónde hay que poner las prioridades y los recursos en este momento. No se trata ni de negar la historia, ni de ser negacionista. Lo que nos parece demasiado importante es tener una claridad respecto de cómo se están gastando los recursos. Que la argumentación de la razón por la cual están rechazando el presupuesto en los sitios de memoria en la derecha, toda, salvo el senador Kurkok hasta ahora, toda, la explicación ha sido presupuestaria. Eso es un argumento pueril. ¿Cómo vamos a venir a reescribir esto desde el año 90? O sea, no creemos en los tribunales de justicia, no queremos los condenados. El miércoles, la Cámara de Diputados tiene en tabla la discusión del presupuesto, donde volverán a revisar los ministerios donde el Senado decidió reponer los recursos. Si eventualmente se generan discrepancias, sería una comisión mixta la encargada de resolver esos temas, para que el presupuesto sea despachado a más tardar el sábado. Vamos de inmediato con Stephanie Zamora, está en pantalla. ¿En qué va esta votación que es hasta total despacho después de que ha sido bien accidentado y tuvo que postergarse para después de la primera vuelta la aprobación del presupuesto de la Nación? Te escuchamos, buenas noches. Hola, buenas noches, Mónica. Sí, ha sido una jornada que comenzó a eso de las 10 de la mañana, ya con la discusión hasta esta hora. Llevan 10 partidas aprobadas, incluida la de Congreso, que había sido tomada en cuenta durante la mañana y desplazada hacia la tarde para que se pudiese discutir, ya que era una de las principales con respecto al tema de la dieta de los expresidentes. Y también señalar que en esta partida se aprobó una propuesta dada por el gobierno, que señalaba que se iba a realizar un test de droga para los parlamentarios de forma aleatoria. Esa es una de las diferencias que se desarrolló durante esta tarde. También en cuanto a la partida de vivienda y urbanismo, la dejaron en stand-by, según mismo señalaban en la sala del Senado, por un tema de que sacó a la palestra el senador de Rementería sobre el tema del asbesto y la utilización de este material en la construcción de viviendas sociales. Esto trajo consigo que la senadora Sepúlveda también solicitara que se eliminara este material en todas las regiones y no solamente en la región de Valparaíso, como señalaba el senador de Rementería, por lo que se solicitó al Ejecutivo que pusiera una nueva indicación con respecto a eso, que la hicieran llegar durante los próximos minutos, y una vez teniendo esta indicación ya se podía volver a retomar esta partida en particular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En este momento la sala se encuentra suspendida luego de que faltan 5 partidas, incluyendo la de vivienda y urbanismo, que está en stand-by, que son la de gobiernos regionales, educación, salud y tesoro público. Están en un pequeño receso para discutir con el comité cómo se van a tratar las siguientes partidas, sobre todo pensando en que ya son más de las 8 de la noche y que hasta qué hora duraría este presupuesto. Se suponía que en un principio estaba estimado para terminar a eso de la medianoche, pero ahora en este mismo instante entonces están los parlamentarios decidiendo cómo se van a tratar las partidas, cuál va a ser el orden a seguir a continuación, para ya entonces retomar lo que es la ley de presupuesto del año 2026, Mónica. Perfecto, seguimos atentamente entonces, tú nos avisas si hay novedades. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y mañana el Senado va a votar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow. El ex secretario de Estado va a enfrentar esta jornada con un panorama incierto, aunque no hay certeza de si el libelo va a ser aprobado o rechazado por los parlamentarios. María Luisa Carrión con el informe. Aquí no tienen nada que ver los partidos políticos. Aquí se actúa como juez y es lo que vamos a hacer nosotros. No me voy a referir en ningún aspecto a la acusación contra el ministro Pardow. Es la tónica de siempre antes de votar una acusación constitucional. No indicar en público su posición. Es que los senadores deben actuar como jurado y decidir ni más ni menos que el futuro del exministro Diego Pardow. Tras una dura derrota con los diputados, deberá enfrentar ahora a la sala de la Cámara Alta. La defensa del exministro Pardow ha sido muy clara y enfática en señalar la debilidad de los fundamentos jurídicos de la acusación.
Yo estoy confiado que el Senado va a atender esta situación y por lo tanto liberar de responsabilidad en esta materia al ministro Pardo. Este ha sido el argumento del Ejecutivo desde el inicio y este lunes no hicieron más que ratificarlo, que la acusación constitucional no tiene mérito y que incluso podría dejar un precedente peligroso, indicó la ministra secretaria general de Gobierno desde La Moneda, lugar donde la acusación contra Pardo no estuvo ajena del análisis. Está pendiente la acusación constitucional. Ahí no hay nada más que agregar que no sea el trabajo que están haciendo con el fin de que haya mucha información que permita que todo el mundo tenga una posición muy bien informada y no se cometan actos que sean políticamente innecesarios. Esta es una acusación infame, sin fundamentos, que de esto es bien peligrosa para nuestro sistema porque basaría que los ministros pudiesen tomar decisiones políticas en contravención de los organismos técnicos. Esperemos que mañana primen los argumentos jurídicos y no haya simplemente una búsqueda política pequeña y se afecte a una persona que ha asumido con mucha hidalguía y transparencia todo lo que se le ha imputado de manera injusta y mentirosa. Con todo, el exministro de Energía vivirá una jornada incierta donde literalmente todo puede pasar. No está claro aún si sorteará con éxito la acusación o si quedará inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos, entre ellos ser académico de una universidad estatal. Sobre esto último se refirió tras ser aprobado el libelo en la Cámara de Diputados. Yo ya no soy ministro de Estado. La única consecuencia que tiene aprobar una acusación de esta naturaleza es que tampoco pueda ser profesor universitario en una universidad pública. Para una persona que se ha dedicado mucho tiempo a eso, implica una pérdida importante, es un hecho doloroso. Para aprobar la acusación contra Pardo se necesita la mayoría de los senadores en ejercicio, en una sala donde más de la mitad son parlamentarios de oposición. El libelo tiene 2 capítulos, el primero por los pagos en exceso de las cuentas de la luz y el segundo por no actuar de manera oportuna ante la autodenuncia de Transelec. La gran oposición, incluyendo a senadores como Rincón o Walker, hoy día suma 27 de 50, por lo tanto les alcanzaría. Y sabemos más encima que hubo ciertos descuelgues en la Cámara de Diputados cuando se presentó la acusación. Esto quiere decir que hubo parlamentarios del oficialismo o de la DC que votaron a favor de la acusación. Eso efectivamente podría permitir que no solamente hayan 27 votos, sino que se supere la votación. La acusación constitucional contra el exministro Pardo se convierte también en una acusación contra el gobierno porque es un problema político. El tema de las cuentas de la luz es un tema muy sensible para la ciudadanía y por lo tanto esta acusación y esta votación vuelve a poner en la agenda un tema que el Ejecutivo trataba de dar por superado con la salida del ahora exministro. Tenso y confuso escenario que comenzará a analizarse este martes desde las 10 de la mañana. El Senado tendrá en sus manos el destino del exministro de Energía, pronunciándose sobre si es culpable o no de infringir la Constitución de nuestro país. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. A 16 años de su muerte, los restos de Francisco Chamaco Valdés ya son parte del mausoleo de viejos cracks de Colo-Colo en un traslado que se da bajo el contexto del centenario del club. Los detalles en la historia de Pablo Figueroa. Pero yo como jugué con Chamaco lo puedo ratificar de que para mí Chamaco tiene que estar dentro de los 8 del mundo, no de Sudamérica, del mundo. Y acá lejos el mejor de todos. Hay mucha gente que iba a ver a solamente Chamaco siendo o no colocolino, así es que es una leyenda del club. A lo largo de su carrera, Francisco Chamaco Valdés vistió la camiseta de Colo-Colo en 3 periodos. Claro, fueron momentos históricos, pero finalmente dejó el fútbol en el Audax italiano. Han pasado más de 40 años desde que colgó los botines, pero él nunca se fue de Colo-Colo. Mi mejor amigo en el fútbol. Cuando yo tenía 18 años y él era el más famoso del club, me iba a buscar a la casa. Y este es su tercer regreso con los suyos, porque esta vez Francisco Chamaco Valdés, el mediocampista definitivo hasta ahora en la historia del fútbol chileno, ha vuelto a su hogar. Y ahora sus restos están en el mausoleo de Colo-Colo, donde solamente hay 32 ídolos albos en ese lugar. Algo que se venía generando, se conversó, creo que
que mi tío por todo lo que representa para Colo-Colo en un momento, en un año de centenario. Creo que es un momento para culminarlo también. Muy lindo, parte de la historia. Hoy día esto fue con mucho respeto. Está acá, así como hacía referencia también al libro de David a Chamaco. Hoy día están aquí está la historia de Colo-Colo, una historia que cada día se engrandece. Un lema, ídolo, crack, leyenda, donde mi mínima participación estar acá. Me siento orgulloso de poder compartir más con los aficionados que otra cosa. Es algo que la institución habla por sí solo, el lugar donde estamos y el lugar donde va a pertenecer es algo importantísimo. Chamaco los unió el 73, el 2002, 2025. Sí, la verdad que, bueno, eso habla un poco de la grandeza que tiene, que tuvo, que va a tener eternamente, de poder reunirnos, ¿no? Más allá de las diferencias que puedan existir al interior de cualquier familia tan grande como la nuestra. Chamaco logra eso, y lo logra incluso varios años ya de su partida físicamente, ¿no? Que muy merecido se tiene Chamaco y que llega definitivamente a su casa grande. Esta es la casa grande del Chamaco. Yo creo que debe estar muy contento, feliz con lo que se vivió en el día de hoy aquí en el cementerio. Es que es una historia que comenzó por abril, cuando Colo-Colo ya había entendido que su centenario iba a ser una fecha bastante poco memorable, cuando cercanos al exjugador e ídolo Albo se acercaron a la familia de Valdés para convencerlos de que los restos fueran trasladados al lugar donde debía estar. Para la familia y para mí es literalmente un segundo funeral, donde se vienen a la mente todos los sentimientos que tuvimos hace 16 años atrás, y es revivirlo nuevamente, entonces, pero es una mezcla porque en el fondo queda la tranquilidad de que la decisión fue la mejor. Y así se cierra una historia del mediocampista más exitoso, el más revolucionario, el más talentoso que ha pasado por la camiseta alba, el 8, para muchos, uno de los 3 mejores de la historia. Porque como cantan en la galería, hay que aplaudir y aplaudir, porque los goles de Chamaco no se pueden morir. Las universidades se ilusionan con la Libertadores y Colo-Colo con la Sudamericana. A 2 fechas del final del torneo, la disputa por clasificar a competencias internacionales está cada vez más apretada. Los detalles con Felipe Gallardo. Los goles de Colo-Colo en su tercera victoria consecutiva. El Cacique se hizo fuerte local y volvió a Unión La Calera. 3 puntos que toman mucha mayor relevancia a solo 2 fechas del término del campeonato. De la victoria siempre se saca algo para corregir, se saca algo para visualizar, que los chicos dieron un paso importante para lograr el objetivo que es clasificar a la Copa. Y claro, ahora los albos tienen la oportunidad de cerrar acorde a su historia el centenario. Marchan en la 7ª posición de la tabla, la última para acceder a la Copa Sudamericana. De ganar en sus últimos 2 encuentros, asegurarán la clasificación, aunque en la interna no se conforman. Lo más importante es que nos metimos ya en la pelea, quedan 2 partidos y ojalá poder ya asegurar la clasificación a alguna copa. Es una meta que nos queda por delante, pero el año acá en Colo-Colo no se salva con clasificación, se salva con título y este año no logramos ni uno, así que no. Creo que ha sido un año malo para nosotros. En la vereda del frente también celebraron. Universidad de Chile supo mantener la ventaja y consolidó la victoria en el Teniente de Rancagua. Ahora solo depende de los laicos de asegurar el Chile 3, que da un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores. A medida que se acerca la finalización del torneo, siempre los puntos son más determinantes, igual de importantes, pero mucho más determinantes. En este caso, rival directo, de visita, teníamos que dar una muestra de carácter y ganar este partido. Se hizo. Aunque esperan un tropiezo del UC que le saca una ventaja de 3 puntos en la tabla y que hasta ahora se está quedando con el cupo directo a fase de grupos de Libertadores. Y enfocarnos en el partido del sábado que viene, que va a ser muy difícil ante un rival muy duro, pero el objetivo nuestro obviamente va a ser ir y traernos los 3 puntos para asegurar esa gran chance de poder conseguir el chileno. 2 fechas por delante y aún nada está definido para los 3 grandes del fútbol chileno. En temas internacionales, Estados Unidos introdujo cambios a su propuesta de paz en Ucrania luego de reunirse con la delegación de Kiev en Suiza. El plan de la Casa Blanca había sido criticado porque lo consideraban muy favorable a Moscú. ¿Qué cambios incorporó Washington? Laura Soto nos cuenta.
Kharkov es una de las regiones ucranianas donde este año los ataques rusos se han visto intensificados. En su capital del mismo nombre, 4 personas murieron en un bombardeo con drones. Ahí sus habitantes pierden cada vez más la esperanza de que se logre un acuerdo de paz. No creemos en las negociaciones de paz, porque mientras ellos se sientan a la mesa de negociaciones con un bolígrafo, a nosotros nos atacan con misiles y bombas. Nuestra actitud es absolutamente positiva. Podemos detener esta locura, pero francamente tenemos pocas esperanzas. No creo que lleguen a un acuerdo porque hay muchos puntos de vista diferentes. Mientras tanto, en Ginebra las expectativas son distintas. Ahí se reunieron el domingo las delegaciones estadounidenses y ucranianas para debatir la propuesta de paz presentada por Washington, que fue considerada por Kiev y los aliados europeos como muy favorable a Moscú. Ambas partes afirmaron en un comunicado conjunto que las conversaciones fueron muy productivas y que mostraron avances significativos en la armonización de posiciones. En las medidas que hemos coordinado con Estados Unidos hemos logrado mantener sobre la mesa puntos extremadamente sensibles, como la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos y el retorno completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Estos son pasos importantes, pero para lograr una paz verdadera se necesita mucho más. Si bien no se hicieron públicos los detalles de la propuesta actualizada, The Financial Times reporta que el nuevo plan se redujo de 28 a 19 puntos. Washington y Kiev también afirmaron que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania. Los intereses de Ucrania son también los intereses comunes de Europa. Esto significa que Ucrania no debe verse obligada a realizar concesiones territoriales unilaterales. Ucrania debe seguir siendo capaz de defenderse eficazmente contra agresiones en el futuro, y para ello necesita unas fuerzas armadas fuertes y garantías de seguridad fiables por parte de sus socios. Reino Unido, Francia y Alemania presentaron el domingo una contrapropuesta al borrador original de Estados Unidos, que según reporta Reuters rechaza la concesión territorial del este de Ucrania y los límites propuestos al ejército de Kiev. No está claro si Washington incorporó alguno de estos cambios a su plan actualizado, pero de todas formas el Kremlin ya manifestó su rechazo a la propuesta europea. En cuanto a los planes que están circulando, esta mañana nos hemos enterado del plan europeo, que es totalmente poco constructivo y a primera vista inaceptable para nosotros. Donald Trump dijo respecto de las negociaciones que algo bueno podría estar sucediendo. De todas formas, aún no hay un encuentro pactado entre las delegaciones rusas y estadounidenses y no hay garantías de que Moscú vaya a ceder en sus demandas maximalistas. La Corte Suprema de Brasil confirmó la prisión preventiva para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El exmandatario fue detenido el sábado después de intentar manipular su tobillera electrónica durante su arresto domiciliario. Maximiliano Araya nos cuenta. ¿Se usó alguna cosa para queimar eso aquí? Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? No, ferro de... Por curiosidad, le dijo Jair Bolsonaro a una funcionaria que había manipulado su tobillera electrónica con un soldador. Fue la Policía Federal la que detectó un intento de manipulación del aparato durante el arresto domiciliario del exmandatario. Claramente no fue un intento de sustraer ese dispositivo para escapar, dado que estaba siendo vigilado de cerca y siempre lo supo. Es solo otra historia. El sábado, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó el ingreso de Bolsonaro a custodia policial antes de una vigilia frente a su casa convocada por su hijo, Flavio Bolsonaro. Según el magistrado, esa manifestación suponía un elevado riesgo de fuga. El exmandatario negó haber intentado escapar o retirar el dispositivo. Aseguró que actuó bajo una alucinación en la que creyó que la tobillera escondía un micrófono. Explicó además que la combinación de varios medicamentos recetados por distintos médicos habrían desencadenado el episodio. Sigo intentando imaginar por qué haría algo como esto. Creo que pudo haber sido un acto de desesperación. No sé por qué. Estoy especulando. Quizás se sintió avergonzado por estar así delante de sus familiares que vinieron a Sao Paulo, sus hermanos. Jair Bolsonaro fue sentenciado en septiembre de este año a 27 años y 3 meses de prisión por conspirar para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, mediante un intento de golpe de Estado.
y ha estado bajo arresto domiciliario desde entonces. Con todo esto, entendemos que Bolsonaro se lo merecía. No creo que nadie imaginaría que intentaría soldar su tobillera electrónica, por lo que toda la justicia debe ser igualitaria para todos en el país. Creo que es un hito histórico, creo que es muy importante que enviemos el mensaje de que no se puede hacer algo así y salirse con la suya. Es completamente inaceptable que alguien quiera dar un golpe de Estado. Tenemos historia que muestra cómo fue la dictadura, cuánto perdimos durante ese tiempo, así que no hay forma de que haya amnistía. Él tiene que pagar por lo que hizo, sin duda. Desde Sudáfrica, el presidente Lula da Silva comentó la decisión de la Corte Suprema. El tribunal tomó su decisión, fue juzgado, tenía todo el derecho a la presunción de inocencia. Fueron casi 2 años y medio de investigación, negociación de cargos y juicio. En otras palabras, el tribunal decidió, está decidido, cumplirá la condena que el tribunal determinó y todo el mundo sabe lo que hizo. Donald Trump, que aumentó los aranceles a Brasil en un 50% como castigo por el juicio de su aliado, aseguró que no sabía nada de su situación actual. Aún queda pendiente la revisión de la última apelación de parte de Bolsonaro. Una vez cumplido este trámite, el exmandatario debería comenzar a cumplir su pena. El Ministerio Público solicitó una audiencia, ¿para qué? Para formalizar al actual diputado y senador electo, Miguel Ángel Calisto, por el eventual delito de fraude al fisco, que según la Fiscalía habría ocurrido entre los años 2018 y 2022. La medida presentada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique se extiende a otras 3 personas. La decisión se adoptó luego de que la Corte Suprema acogiera la solicitud de desafuero del parlamentario. Recordemos que Calisto fue recientemente electo senador por la región de Aysén en un cupo de la Federación Regionalista Verde con el 32% de los votos de la zona. Y también en temas judiciales, la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la prisión preventiva a los 3 imputados formalizados en la causa denominada Muñeca Bielorrusa. Además, han surgido nuevos antecedentes que vincularían al senador Matías Walker con el conservador de Puente Alto, Sergio Llaver. De todo ello lo vemos en la nota de Miguel Ángel Araya. Al menos por ahora, nada cambiará. En prisión preventiva continuarán los 3 primeros formalizados del llamado caso Muñeca Bielorrusa, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago definiera rechazar los recursos presentados por las defensas de los imputados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Esta Corte ha considerado que la investigación se encuentra en curso, existiendo múltiples y relevantes diligencias pendientes, las que incluso pueden involucrar a terceros formalizados y no formalizados, en razón de lo cual la libertad de los coacusados puede entorpecer la realización de las mismas. Y es que los argumentos vertidos en audiencia por los defensores no fueron suficientes para desestimar lo que ya había sido resuelto por la jueza Michelle Ibacache, quien consideró a los imputados un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Además, la instancia estuvo marcada por nuevos antecedentes como la declaración de Gabriel Silver, ahora ex socio de Vargas y Lagos, quien en declaración a Fiscalía aseguró que la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se habría puesto de acuerdo con Vargas y Lagos para enfrentar coordinados la investigación, a la vez que habría recibido un recado desde Capitán Llaver. En vez de referirlo, citar la declaración de don Gabriel Silver de 19 de noviembre del año 2025. He recibido información vía telefónica de una tercera persona traspasando un mensaje para que concurriera hasta el centro penitenciario anexo Capitán Llaver para que visite a los señores Lagos, Vargas y Migueles, esto para coordinar el contenido de la declaración, en el sentido de que se pretendería utilizar este intento de negocio como fachada para justificar los 45 millones de pesos pagados al señor Miguel. Tenemos la declaración del señor Silver, que probablemente miente, no lo sabemos. Habrá que realizar diligencias, las diligencias pedirán, las defensas pedirán algún tipo de diligencia a este respecto. Pero uno de los coimputados, porque declaró en calidad de imputado, señala que los imputados, estando en prisión preventiva, detenidos, privados de libertad, lo llamaron para ponerse de acuerdo en una coartada. A lo anterior se suman otros antecedentes conocidos en los últimos días, como la transferencia por 1,6 millones de pesos que recibió el senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, de parte de Sergio Llaver, conservador y archivero de Puente Alto, que también es investigado por la trama bielorrusa por su presunta ayuda para lavar dinero de Gonzalo Migueles y Ángela Vivanco.
Otro parlamentario cuestionado a raíz del caso es Cristian Araya, del Partido Republicano, debido a que en una de las escuchas telefónicas pinchadas a Llaver, el imputado habría revelado un supuesto pago de 1,7 millones de pesos en el marco de la acusación constitucional contra Antonio Ulloa, hechos que no dejaron indiferentes a algunos parlamentarios. Cuando era presidente usted, era su vicepresidente Matías Walker, ¿vio alguna situación extraña, algo raro en él? Nunca nada, yo al contrario, yo estoy muy reconocido, muy agradecido. Fue una mesa que actuó siempre con mucho acuerdo. Nunca tuve ninguna duda, ninguna aprehensión en relación con su desempeño en la mesa. Bueno, la verdad es que tengo entendido que el senador Walker no está acusado de ninguna cosa, más allá de que pueda haber sido una imprudencia esta situación. Yo la verdad no creo que haya un delito en este caso, así que la verdad es que esperaré, como siempre, trato de no hacer leña de mis compañeros de trabajo. Obviamente hay una imprudencia y hay que revisar qué pasa si esto tiene alguna característica judicial, porque ser amigo de alguien que comete delitos no lo hace un autor de delitos. Aunque otros decidieron ni siquiera referirse al tema. Insisto en que estas son preguntas que ustedes se le tienen que hacer al propio senador. Pero a su opinión. Muchas gracias. ¿No tiene opinión al respecto? Otro tema mejor, porque este va mal. El senador y el diputado Araya también ha recibido pagos de Sergio Yo no Llaver. tengo la menor idea ni quién es Sergio Llaver, no he tenido el gusto de saludar nunca al señor Llaver. En paralelo, esta jornada fue ingresada la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, otro de los damnificados que ha dejado la ola bielorrusa, debido al cuestionado viaje que realizó a Europa junto al imputado Eduardo Lagos, días después de haber fallado en la impugnación entre Codelco y Velasmo Itech. Lunes, dirección La Moneda, nos acompaña Colomba Aijos, Macarena Román, bienvenidas nuevamente. Oye, en la recta final no queda nada, quedan menos de 3 semanas para esta segunda vuelta, 14 de diciembre, y comenzamos de inmediato con Colomba. Hubo una reunión de José Antonio Kast con parte del Partido Demócratas. Después vamos a hablar del ministro de Justicia de El Salvador. ¿Pero qué pasó con Demócratas? Hubo varias reuniones, pero para partir justamente hoy día del candidato presidencial José Antonio Kast a las 8:45 de la mañana, una reunión de 2 horas y cuarto aproximadamente, donde participaron 10 militantes de Demócratas. Esto pese a que la semana pasada habían tenido justamente este Consejo General para evaluar si iban a apoyar a Janet Jara o a José Antonio Kast. Finalmente no hay un apoyo explícito a José Antonio Kast, pero como sí partido. Como partido, pero sí en el comunicado y luego también del Consejo General indican que no les gustaría la continuidad de este gobierno con la candidatura de Janet Jara, así que por lo menos 10 militantes participaron, entre ellos, por ejemplo, la presidenta de este partido, la senadora Jimena Rincón, también Jorge Tarud, ex embajador relevante de ese conglomerado, que finalmente tuvo varias coincidencias en la reunión. Se abordaron temas de seguridad, deportes, vivienda, entre muchos temas importantes que están en el programa del candidato presidencial. Colomba, siempre sabemos que hay una cosa que se dice públicamente y otra cosa es lo que logramos reportear ahí en off con los distintos comandos, con los distintos partidos, y en ese sentido, a ver, ya se había adelantado Maldonado integrándose al equipo de seguridad, que eso igual era llamativo, porque como que se les desordenó un poco, pues se adelantó. Ya, ok. Pero, ¿qué es lo que te dicen tus fuentes en diversos lugares sin identificarlas? Bueno, ¿qué pasa con Demócratas? Efectivamente había sido una reunión muy provechosa donde se conversaron de todos estos temas. Pero ¿quién vota por quién? Todos Queremos saber. Queremos saber quién vota por quién. Salieron todos muy contentos porque por lo menos en Demócratas los que estaban en esa reunión dijeron que José Antonio Kast era una persona muy prudente, muy sensata, y esto es diferente y hay que tener en cuenta. Son ahora porque cuando apoyaban a Evelyn Matei. Exactamente, que antiguamente quizás no hubieran apoyado al candidato del Partido Republicano, pero hoy lo que se espera, tanto las voces del comando de José Antonio Kast. Yo digo, no solamente tú me dices hace años, en la pasada jamás, pero, o sea, cuando estaban apoyando ahora a Evelyn Matei eran súper duros con Kast. Exactamente, pero esa dureza, podríamos decir, queda atrás y al igual que Chile Vamos, no se incorporan al equipo programático porque ya queda mucho tiempo para perfilar y terminar de zanjar el programa, las propuestas que se van a incorporar, pero sí por lo menos podría eventualmente, y dicen, lo más probable es que después de esta reunión haya un apoyo explícito de Demócratas al candidato presidencial como partido, y que esa reunión, de hecho, bueno, que se sostuvo hoy día, pero ese apoyo explícito se podría incluso dar a través de un punto de prensa, dicen voces del comando, tanto del candidato José Antonio Kast como también voces en Demócratas. Ahora, esto, según lo que yo he reporteado, no sé si significaría un quiebre del partido, pero significaría igual una división, porque no están todos en Demócratas alineados de la misma manera. No sé si
le darán el apoyo, pero como con libertad de acción también para algunos. Esa podría ser una opción porque efectivamente ya varios se han pronunciado en contra de algunas propuestas del candidato presidencial José Antonio Kast. Hartos tienen sus reparos de esa candidatura y se vio también en el Consejo General de la semana pasada. Es como también personas relevantes de ese partido prefirieron quizás abstenerse a un voto entre la candidata del oficialismo Janet Jara como Johanna Pérez y José Antonio Kast, como Johanna Pérez, que también tenía sus reparos y lo dijo también en el Consejo General de lo que puede significar quizás un retroceso para las mujeres o también esta duda que siempre se dio por este recorte presupuestario de los 6.000 millones de dólares. No tenemos ahora ni en on ni en off nadie de demócratas que haya dicho, igual es un partido chiquitito con respeto, pero no tenemos nadie que haya dicho que va a votar por Jara. En on nadie lo ha dicho. Sí que van a votar algunos por Kast, pero ¿sabemos de algunos que vayan a anular? Eso todavía se está en conversación y por lo menos en ON no han querido dar ese pronunciamiento, pero sí de todas maneras en OFF, en el comando hay personas relevantes que van a anular. ¿Quiénes? Por ejemplo, se habla, bueno, la semana pasada, que no es parte del partido, pero la semana pasada hablaba Ignacio Walker sobre anular y podríamos también decir que Matías Walker sería también una de esas personas que va a votar en blanco, o sea, que también en no blanco va a elegir anular. Anular, exactamente. Vamos a ver cuándo lo anuncia. No va a elegir ninguna de las dos opciones. Hay que ver de todas maneras cuándo lo anuncia y así también, por ejemplo, cuál va a ser la postura de la diputada Johanna Pérez, que también fue reelecta, así que también va a ser importante cuál va a ser la posición que ella pueda tomar, pero por lo menos es que tras esta reunión hubo bastante coincidencia e incluso yendo y proyectando un eventual gobierno del candidato José Antonio Kast a partir de marzo, no se descarta la incorporación de demócratas, de figuras de demócratas al eventual gobierno. Y eso es algo de demócratas, pero también desde el Partido Republicano. El Partido Republicano ha sido enfático en señalar que cualquier persona que se quiera incorporar a el eventual gobierno podría, las puertas están abiertas, digamos. Vamos al ministro de Justicia de El Salvador para que pasemos luego a Macarena. Bueno, y hoy día también estaba presente en nuestro país en un conversatorio, en un foro que realizó la Universidad de San Sebastián justamente para conversar sobre el sistema carcelario de nuestro país y también ejemplos de Latinoamérica. Estaba participando entonces el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, un viejo conocido, ya podríamos decir, para el Partido Republicano, porque en mayo del año pasado había viajado José Antonio Kast también junto a sus equipos, Arturo Esquella, entre las personas que fueron a El Salvador a ver cómo funciona el SECOT, ¿no es cierto?, la cárcel, la mega cárcel de alta seguridad en ese país. Habían recogido en ese momento experiencias sobre el ministro de Seguridad y Justicia, pero hoy ya estas experiencias se concretaron, se traspasaron también en una reunión de no hubo seguridad. Imágenes. No hubo imágenes, no quisieron compartir las imágenes desde el Partido Republicano. Estuvimos desde temprano, hay que decirlo también, la prensa estuvo desde muy temprano en el Partido Republicano a la espera, a la llegada del ministro, sin embargo no quisieron compartir imágenes y también la llegada fue bastante secreta, es decir, la prensa tuvo que hacer ingreso al partido. Tengo una tesis al respecto que he reportado que tiene que ver con que como en la primera, bueno, en esta segunda vuelta tiene que correrse más al centro, requiere de más apoyo más al centro. José Antonio Kast, Bukele no es el mejor aliado, para otros sí, porque tiene una popularidad altísima aquí en Chile y en todo el mundo, Nayib Bukele, pero que otros creen que el énfasis fue mejor Giorgia Meloni, que es una derecha también dura, pero mucho más pragmática y que ha sorprendido a muchos y que eso les gustaba más como referencia. Bueno, lo dejo ahí y nos pasamos rápidamente a doña Macarena Román. ¿Qué pasa con la estrategia en el comando de Jara? Porque tuvieron una semana, más allá de lo que ellos digan en público, fatal. O sea, que lo de Darío Quiroga, después lo del cantante urbano, que tuvieron que cambiarlo recién nombrado. ¿Cómo ha estado la cosa? Balbi el chamaco. Así es, el cantante urbano que duró menos de 5 horas y ya le estoy dando mucho tiempo dentro del comando como embajador. Dejando eso de lado, sin embargo, al interior del comando lo que se estima es que fue una buena semana. Al parecer, ese análisis se hace a raíz... Nadie lo compara, se le de la boca para afuera y no les puedo creer que piensen que fue una buena semana. Y claro que lo piensan, porque en off claramente también son parte de los análisis que hacen. ¿Por qué? Porque pudieron poner sobre la mesa el debate sobre la ausencia o no compromiso que ha ejercido José Antonio Kast en torno al debate y ahí ponerlo entre la espada y la pared. Es el análisis que hacen, obviamente, pero, eso es lo que dicen que piensan. Claro, eso es lo que dicen que piensan. O van a mantener claramente ese mensaje, de alguna forma emplazando, ¿cierto?, a José Antonio Kast. Todo esto haciendo un análisis también, Mónica Colomba, con que José Antonio Kast, al asistir a un debate televisivo, por ejemplo, podría perder votos más que ganar votos. Lo mismo que la candidata Janet Jara, en el fondo, arriesgarse a
aquello es correr el riesgo de perder algún voto o algún adherente o meter las patas, por así decirlo, en ciertos puntos. Y por lo mismo Janet Jara, como tiene que ir a buscar más votos que los que hasta ahora consideramos o el análisis que se ha hecho debiese buscar José Antonio Kast, aquí quien tiene más que ganar que perder es Janet Jara en un debate. Ahora, es un clásico. En comparación a José Antonio Kast. El que va de atrás arriesga más y está más dispuesto a ir. De hecho, yo quisiera recordar que en el 2021 habíamos organizado un debate entre CNN Chile y nuestros primos acá de Chilevisión, y José Antonio Kast confirmó y el entonces candidato Gabriel Boric no quiso. Y las posturas eran las inversas, uno criticando y el otro defendiendo su derecho a no asistir. Lo dejo ahí sobre la mesa. El punto, Mónica, pero viene un debate. Claro, que viene, más que un debate, es un encuentro que es organizado por el Hogar de Cristo, que va a ser transmitido por Radio Cooperativa y que va a ser el primer encuentro cara a cara de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial. Este encuentro se va a llevar a cabo el día jueves, es presencial en la Radio Cooperativa, y lo que se busca es hablar de vulnerabilidad y de pobreza. Y de hecho José Antonio Kast dice, yo confirmé mi asistencia a esto y no a otros porque me interesa hablar de pobreza y de vulnerabilidad. En cambio, en otros debates más bien se va a dar el debate político, que él no quiere entrar en eso, sino que ha manifestado que prefiere estar desplegado. Por otro lado, también dentro del comando lo que se comenta es que la no asistencia, que ya lo confirmó José Antonio Kast, que no va a ir al programa Dos Caras de la Moneda, conducido por Mario Kreuzberger, le podría jugar en contra, dicen al interior del comando de Janet Jara, por el hecho de decirle que no a don Francisco, una figura icónica al interior o al nivel nacional, ¿cierto? Eso es a lo que proyectan o a lo que esperan que pase en el comando de Janet Jara. ¿Eso será así o no? No lo sabemos, pero eso es a lo que aspiran. Sí, y ahora también deben haber evaluado riesgos, beneficios, y a veces no es necesariamente que tú lo vayas a hacer mal, igual no fue tan bien evaluado la vez pasada cuando fue a las Caras de la Moneda versus Boric, que el presidente Boric, digo Boric entonces porque era candidato, que claro, a él le sirvió mucho, y algunos evalúan que en estas instancias le puede ir mejor a Jara que a Kast. No lo sé, pero bueno, debe ser parte de todas las evaluaciones, además que ellos dicen que están más desplegados en terreno. Mira, cada uno, dependiendo de la campaña y la elección, va cambiando en ambos sectores la decisión. Mónica, donde donde sí se van a encontrar va a ser al otro día también, el jueves en Cooperativa, el viernes debiesen encontrarse en Teletón ahí con Mario Kreuzberger, quien lidera por supuesto ese proyecto a nivel nacional. Sí, pues y ahí como que va a estar el tema, y supongo, no van a, dudo que otro el contexto, no, claro. Y además que no van a haber críticas tampoco, no creo que Mario Kreuzberger haga ninguna crítica pública, no, porque no asistan. Vamos a ver, tal vez me equivoco y las hace, pero no creo. Y súper parecido con Colomba, ¿Quiroga sigue en algún rol o no? Porque formalmente no. Formalmente no sigue ningún rol. Darío Quiroga, para quienes no saben, cierto, era el coordinador estratégico de la campaña Janet Jara, estuvo desde un principio hasta la semana pasada, cuando se dan a conocer videos de él criticando peyorativamente a Franco Parisi y a su hermana también Sandra Parisi. En ese contexto, Darío Quiroga fue, cierto, sacado de este comando, pero lo que sí sabemos es que está ayudando de alguna forma o aportando cuando se amerita desde su casa, desde la comodidad de su casa, también está aportando entonces a esta campaña. Es decir, no se fue del todo del comando. Ya, perfecto. Ahora, volvamos con José Antonio Kast. A todo esto estaba pensando por Franco Parisi y todo eso, que en Tele 13 Radio estuvo María Servini, pero estuvo antes... en Infinita. Si no estaba pensando, estuvo Pamela Giles y fue súper duro, dijo que se iba a dedicar a hacer la vida imposible en el Parlamento a José Antonio Kast, en lo que uno podría entender como un comienzo de perfilamiento que no va a ser fácil, como no lo hubiera sido fácil para nadie en el fondo, si es que llega la Moneda, y si llegara Jara tampoco creo que lo tuviera muy fácil tampoco. Se reunió con Cecilia Morel. Y de hecho, Cecilia Morel, la ex primera dama, decía que no iba a ser fácil un eventual gobierno de José Antonio Kast, y es por eso que por convicción iban a apoyar al candidato del Partido Republicano, que llegó a eso de las 4:30 hoy día de la tarde a la casa de la ex primera dama, junto también José Antonio Kast con su señora, con Piedad Ariazola, ¿no es cierto?, donde se reunieron con algunos de los hijos. Estaba Cristóbal Piñera, también Sebastián Piñera y por supuesto Magdalena Piñera. Magdalena Piñera, que juega un rol importante en lo que son los liceos bicentenarios, algo que también afirma José Antonio Kast, dice
que él va a tomar medidas sobre esto, que va a finalmente hacer que estos liceos bicentenarios sigan funcionando para darle la libertad de educación a los estudiantes. Se tocó también el tema de primera infancia, pero más que nada más parecido cosa, a la política esto, nada más parecido, porque de haber criticado incluso por continuadora del gobierno de Piñera, Evelyn Matei, a la valoración de... pero esto es lo que pasa, pero bueno, sí, le pasó al Frente Amplio con el expresidente Lagos, y así. En fin. Y Mónica, y solo para hacer un punto también para el estallido social, José Antonio Cast fue bien crítico con Sebastián Piñera. Bueno, de hecho, en marzo de 2020 es cuando le envía esta carta al presidente Piñera en esa época y dice que el Partido Republicano se declara opositor al actual gobierno del expresidente Sebastián Piñera, así que de todas maneras habían diferencias. Ahora hay que reconocer que lo ayudó en su campaña, se puso a disposición de inmediato la campaña de Piñera José Antonio Cast, pero luego se declaró, como tú dices, de oposición. Pero, por ejemplo, también de todas maneras habían declaraciones en 2018 de la entonces primera dama Cecilia Morel, que decía que de alguna manera a ella no le gustaba las sensibilidades que estaba representando en ese momento José Antonio Cast, y que de hecho esperaba que no se ampliaran esas sensibilidades, así como también incluso después de esa entrevista, que si no me equivoco había sido en la tercera, después en Mega, en una entrevista, el entonces presidente Sebastián Piñera dice: no puedo estar más de acuerdo con mi mujer. Y que también no estaba de acuerdo, o por lo menos decía que no era un buen camino finalmente. No, que y además está mucho más cercano, era su ministro Sichel, además que Sebastián Sichel, que postulaba también a la moneda, evidentemente. Súper interesante, recomiendo el libro de Paula Catena y de Gloria Faunde, Piñera en Jaque, en que sale todo este proceso de definición y de las candidaturas también del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Súper interesante. Bueno, y que de hecho en ese gobierno el primer ministro que apoyó públicamente al candidato José Antonio Cast también en esa época, en 2021, cuando ya se conoce, ¿no es cierto?, la segunda vuelta, fue el ministro de Educación Raúl Figueroa, así que también hay ciertos guiños, pero de todas maneras incluye al piñerismo. El que declaró como lo había hecho... muerto hoy día de nuevo, otro más que... Bueno, de hecho, en Radio David, efectivamente, dijo que Chile Vamos murió cuando el expresidente Sebastián Piñera también falleció, así que también de declaraciones que siguen siendo contingentes por parte del exministro de Educación. Y también importante este apoyo finalmente que le brinda la familia Piñera Morel, porque incluso compartieron, como decía, temas de primera infancia, de los liceos bicentenarios, pero algo muy importante que también el candidato José Antonio Cast, y lo podemos ver como señales, que ha estado justamente junto a su esposa María Pia Adriasola, y tras esa conversación dice pudieron compartir experiencias de Cecilia Morel como primera dama y de eventualmente Pia Adriasola. Cuéntame algo, Colomba. ¿Reporteaste qué van a hacer con la figura de la primera? ¿En qué sentido? Porque siempre ha dicho que va a volver a tener un rol preponderante, pero ¿a cabeza de fundaciones? A cabeza de fundaciones, también de museos, se habla de las mismas funciones que... O sea, se retrotrae. Exactamente, se retrotrae, se repone el rol de la primera dama. Lo cierto es que en el comando del candidato... Sí, es que llegan a la moneda. Exactamente, y es por eso que en el comando del candidato no han detallado los tecnicismos o cómo se puede, ¿no es cierto?, reponer el rol de la primera dama, pero de todas maneras hoy día lo dijo explícitamente el candidato presidencial, que Pia Adriasola siempre ha sido primera dama, siempre va a ser primera dama, no importa que alguien finalmente haya eliminado el cargo por estos 4 años, él lo va a reponer, y lo dicen desde su comando también. Justamente fue en las dos caras de la moneda cuando Irina Caramán nos dice: no soy ni primera ni dama, entonces, y dice que no quiere tener ese rol, y ahí comienza el proceso de dejar de estar a la cabeza de las fundaciones. Ok, ahora, ¿qué pasa en el gobierno? Ya que nos quedamos en la moneda, ¿dan por ganador ya a Cast? ¿Cuánta sensación hay de derrota ya? No lo dan directamente como ganador, o al menos no públicamente, o sea, no públicamente, ¿cierto? No lo dicen, no lo verbalizan, pero las actitudes uno también puede inferir. Por ejemplo, Gabriel Boric, el presidente, no ha vuelto a intensificar, bien digo, su discurso en contra de José Antonio Cast. Se alejó ya de esa polémica, a pesar de que en reiteradas ocasiones se le pidió desde el comando al presidente Gabriel Boric que no dijera nada, pero no hizo caso a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera advertencia. Ni a la séptima. Claro, recién. Como la séptima. ¿Cuándo hizo caso? Cuando pasaron a segunda vuelta. Es decir, cuando ya sabían el resultado de Janet Jara, que no fue el esperado, sin duda, estuvo por abajo del 30%, abajo del 28%, que era lo que totalmente, muy cerca de José Antonio Cast. Recién ahí el presidente Gabriel Boric ya no comentó más acerca de lo que él pensaba sobre un candidato en particular, en este caso José Antonio Cast. Y por otro lado, Mónica, también hay declaraciones de algunos ministros, en este caso el ministro de Vivienda, el ministro Carlos Montes, quien desliza la idea de que al parecer ellos piensan que esta batalla ya está perdida.
moneda. Vamos a escuchar una declaración breve, porque se le estaba preguntando acerca de la acusación constitucional en contra de Diego Pardo, exministro de Energía, y esto fue lo que contestó. Yo le diría que reflexionen muy bien cada paso, porque pueden tener que gobernar muy pronto y van a hacer ver lo que significa no encontrar formas de entenderse entre la diversidad que vive la dirección del país. Bueno, ahí parte de lo que dice entonces que ellos podrían eventualmente gobernar el país. Alguien que piensa que no van a llegar a la moneda, ¿cierto? Quizás no abre tan directamente la puerta a que José Antonio Kast o la oposición llegue hasta la moneda, y finalmente también cerrándole un poco las alternativas a Janet Jara. Janet Jara, que con Carlos Montes no ha tenido la mejor relación, al menos durante el último mes. Por decir algo, ¿cierto? Sí. Mientras... Por la crítica por la toma, crítica por la reconstrucción en Valparaíso, y así suma y sigue. Mientras el ministro Carlos Montes le contestaba a Janet Jara que tenía un vínculo con la megatoma de San Antonio, alguien de su comando, distintas tensiones que ya la hemos dejado pasar, pero lo cierto es que ahí se vio la diferencia que existía dentro del oficialismo y que se han intensificado a raíz de las declaraciones también de la propia candidata Janet Jara. La semana pasada lo mostrábamos, ¿cierto? Cuando decía que no le iba a pedir ni siquiera un consejo al presidente Gabriel Boric, a pesar de que fue él quien superó a José Antonio Kast durante el 2021. Sí, pues pero cuando tiene ese nivel de desaprobación del gobierno y cuando se está planteando desde la candidatura de Kast como un plebiscito entre continuidad y cambio, asociarse nuevamente. De hecho, Cataldo en 24 horas dijo el ministro Nicolás Cataldo que ni una posibilidad que pase a integrarse al comando. Ya, se acabó por hoy día, pero vamos a poner mucha atención porque comienza, de hecho muy importante, comienza la propaganda electoral. El domingo la temporada de campaña y el miércoles, el 3 de diciembre, la franja presidencial. 10 minutos en horario prime. Y están grabando ya, al menos en el comando de Janet Jara, hoy uno veía el movimiento y estaban ingresando algunos artefactos para ya comenzar a grabar la franja. Lo mismo con el candidato Kast, que de hecho ya está desplegado, se encuentra volando a Iquique. Así que vamos a ver, también se hace imágenes desde esa región. Y al norte también va a ir después Jara. Jueves y viernes Jara en la región de Antofagasta. El primer gran viaje, ¿cierto? Porque durante el fin de semana estuvo en O'Higgins, cerquita acá de la región metropolitana. Ya pues, muchísimas gracias a las dos. El miércoles seguimos profundizando en cambio de guardia, así que muchas gracias. Bueno, lunes 24 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.